Pues buenas tardes, hermanos. El día de hoy de cierre de Shabbat, pues el día de hoy me da la oportunidad de compartir nuevamente un mensaje con ustedes y y en este momento pues quiero dar las gracias al liderazgo de nuestra iglesia que me permite estar delante de ustedes para dar esta enseñanza y sobre todo a Dios todo Padre Todopoderoso, y le pido en esta hora, hago una oración rápida para encomendar esta enseñanza. Lo pongo en las manos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro adorado Jesús, para que nos dé, que sean sus palabras y no las nuestras, que nos dé sabiduría de lo alto, y que esta enseñanza sea de bendición para ustedes y para todos los que tengan la oportunidad de verla, que sea de bendición, y nos ponemos en las manos del Todopoderoso. Damos gracias al Padre en esta hora por esta oportunidad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, hermanos. Bueno, el día de hoy quiero compartir un tema que para mí creo que es muy, muy importante. Es un tema que muchas veces, como lo hemos venido platicando en sesiones anteriores en la congregación y últimamente en las sesiones que hemos tenido a través de internet, el hecho de que uno de los libros precisamente más atacados por el humanismo y el secularismo, pues evidentemente es Génesis. Vimos ya algunos aspectos muy generales de la creación, algunos aspectos del cuerpo humano, algunos aspectos de la variabilidad genética y varios aspectos que nos ayudan a entender cómo podemos refutar ese tipo de argumentos que muchas veces se efectúan en contra de nuestra creencia, en contra de la fe y en contra del evangelio. Y entonces creo que este es un tema que también es uno de los que de manera muy recurrente es utilizado para no solo atacarnos, sino incluso para ridiculizarnos y hacernos ver que nuestra creencia no es fiable y que no es factible los hechos que se mencionan en esta tercera sesión, donde, como ustedes pueden ver en la lámina, vamos a hablar de la catástrofe o el diluvio. Y lo primero que tenemos que ver es si existen bases racionales, hermanos, para poder considerar que este fue un hecho cierto. Evidentemente nosotros como creyentes sabemos que esto es cierto porque el libro de Génesis pues es la historia de los principios de la creación. Y si es un libro que Dios estableció de esta manera es porque en él precisamente nos está dando un resumen de lo que fue la creación. Evidentemente si el Padre tuviera que especificar cada uno de los eventos para realmente podernos dar todo el contexto en el cual se da la creación, pues nunca habría miles de libros que se tuvieran que escribir a ese respecto. Entonces lo que tenemos que entender es que el Padre nos da elementos generales para que podamos entender cómo fue en el principio de la creación y cómo llegando en el caso de que ya la humanidad se multiplicó, pues nos encontramos cronológicamente después de la caída del hombre, nos encontramos el evento, quizá uno de los eventos, como les comento, más atacados, pues es el diluvio. Entonces, en la siguiente lámina que ustedes van a observar, tenemos que es el tema de la catástrofe. Entonces, diversos creacionistas defienden la idea de que los grandes cañones, los relieves, los accidentes que podemos observar en la naturaleza, en los continentes, las montañas, los lagos, los cañones, todos esos fueron originados por un diluvio universal. Por eso se conoce como la catástrofe, porque fue a nivel mundial. Y para entender esta idea que nos presenta el libro de Génesis, tenemos que tratar de remontarnos a esa primera etapa del ser humano, cómo era la tierra, cómo se vivía en aquel tiempo. Entonces, muchos han considerado que en aquel momento la atmósfera, la vida aquí en la tierra, la fauna, la flora, las condiciones climáticas eran totalmente distintas de las que ahora podemos observar.
Y por eso muchas veces es difícil que queramos entender algo que no vemos. Y eso es muchas veces lo que pasa con el humanismo, el secularismo, el ateísmo, el agnosticismo, que no quieren creer muchas cosas porque ellos necesitan verlo. Entonces, como no lo pueden ver, entonces ellos lo más fácil pues, es de refutarlo porque no lo pueden ver. Sin embargo, sí hay ciertas evidencias que nos pueden ayudar a entender que sí es razonable creer en que la Tierra tenía unas características muy distintas en tiempos pues muy anteriores a nosotros, a diferencia de después del diluvio, es decir, entre antes del diluvio y después del diluvio cambiaron las condiciones climáticas, atmosféricas, de flora, de fauna, todo cambia, hermanos. Y entonces no podemos pensar que lo que se relata en el libro de Génesis antes del diluvio va a tener las mismas condiciones después del diluvio. Precisamente el diluvio nos dice que después de esto van a cambiar todas las condiciones atmosféricas, las condiciones de flora, fauna y evidentemente incluso la condición de vida del hombre. Entonces, como recordaremos en el libro de Génesis, si recordamos la historia de Génesis, pues nos dice que había en aquella época no llovía, hermanos. En primer término, tenemos que recordar que no había llovido hasta antes del diluvio. No había llovido. Por lo tanto, ¿qué era lo que permitía que hubiera flora, fauna y todos los frutos y demás bienes de los que nos habla el libro de Génesis? Pues evidentemente lo que hizo el Padre fue crear unas condiciones especiales para que hubiera, incluso eran condiciones de vapor, las que permitían que existiera un ambiente casi tropical y que no era distinto ni en los polos ni en el Ecuador. Era un clima homogéneo en aquella época porque, como les repito, no había sucedido el diluvio. Y como recordarán también, el libro de Génesis, si vamos a Génesis 2, pido que nos acompañen, hermanos, a Génesis 2, versículos 5 y 6, donde, como podemos ver en la lámina que enseguida les voy a transmitir, Génesis del 2, 5 al 6, si ya lo tienen a la mano, dice de la siguiente forma: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, si observan este primer versículo que estamos analizando de Génesis 2, del 5 a 6, ahí es muy claro cómo Dios, aquí, cuando termina de crear la tierra, él tampoco ha creado al hombre, como también aquí nos lo refiere el versículo, y dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Era como un efecto invernadero. Esto era un efecto invernadero el que tenía la tierra en aquel primer momento histórico. Y como podrán observar, muchos científicos que defienden estas teorías hablan de que existía la gran expansión, que ahí la tenemos señalado con el número 1, que era la gran expansión. Obviamente esto es una lámina donde trata de representar de manera muy gráfica. Evidentemente la expansión era mucho mayor, pero después de la expansión que había sobre la Tierra, tenemos las aguas sobre la Tierra. Y después tenemos la envoltura del vapor de agua que refiere Génesis. Esta envoltura es la que permitía que hubiera este vapor que iba sobre toda la atmósfera y que permitía mantener la temperatura, que hubiera agua y que hubiera vapor. Y como bien se indica aquí, regaba toda la faz de la tierra, como podemos observar. Entonces actualmente diversas organizaciones creacionistas y diversos científicos que no comparten la teoría del Big Bang, por ejemplo, no la comparten porque el Big Bang es una teoría que lo único que nos dice es que a partir de un punto se generó todo, ¿no? De la nada se genera todo a partir supuestamente de una explosión. Sin embargo, esa explosión no nos puede explicar de una manera científica, de una manera sistemática y de una manera observable, o por lo menos que hubiera evidencias que nos permitan establecer que a partir de ese Big Bang se van a generar la materia, que de la materia en algún momento esa materia va a generar alguna sopa primordial, que es lo que nos refieren algunos
científicos seculares, humanistas, que de ahí se va a generar posiblemente en algún momento vida, que de esa vida en algún momento se va a generar el reino animal, el reino vegetal. Realmente no tenemos elementos científicos, no existen, hermanos, y ustedes pueden tratar de buscarlo e investigarlo. Realmente no tenemos una ley o elementos científicos que nos permitan. Por eso que se hablan de teorías, se hablan siempre de suposiciones, de hipótesis, pero no tenemos elementos contundentes que nos permitan decir efectivamente los científicos han demostrado cómo a partir del Big Bang se fueron generando de una manera eslabonada, de una manera sistemática y de una manera coherente y lógica, se fueron generando todas y cada una de las diversidades de vida, de plantas, de condiciones atmosféricas, de elementos para que se diera lugar a la vida. Ahora, los invito también a Job, si me acompañan al libro de Job 26, 8 al 10. Y estos versículos también nos establecen cómo Dios sí estableció unas aguas, que son las que se refieren en el inicio de Génesis, que ya acabamos de leer, que estaban las aguas, que era la envoltura, que había una envoltura de aguas que también envolvía a la tierra, valga la redundancia. Entonces, si leemos Job 26, del 8 al 10, si gustan acompañarme, hermanos, les repito, Job 28 lo tienen ahí en la lámina, espero que ya lo estén observando, que a la letra dice, está refiriéndose Job a Dios y dice que él ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube y puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. ¿Qué nos dice este texto? Pues este texto también debemos recordar que para muchos comentaristas y eruditos bíblicos, Job fue el primer libro escrito de la Biblia. Entonces, si Job fue el primer libro que la mayoría de comentaristas y eruditos bíblicos reconocen que fue el primero que se escribió, Job nos está dando aquí un elemento muy importante cuando nos dice que Dios ató las aguas en las nubes. ¿Qué quiere decir? Que las sostuvo en las nubes y que las nubes no se rompen debajo de ellas. Es decir, en ese momento tenemos precisamente esta envoltura que también es conocida como la teoría del canapé. Muchos científicos así también la denominan como la teoría del canapé, donde precisamente está esta envoltura de agua, que como refiere Job, estaban sostenidas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Las aguas están por encima de esas nubes que no permitan que se rompan. Entonces ahí tenemos precisamente un elemento adicional que nos brinda el libro de Job para soportar lo que Génesis nos está comentando respecto a este vapor de agua que subía, pero que no había llovido, porque precisamente Job nos está refiriendo que esto estaba detenido, atado por el Altísimo, y las nubes no se rompían debajo de ellas. Ahí es muy claro el texto. Entonces, y si vamos a Génesis 7, que es el que tienen ahí enseguida en la lámina, Génesis 7, versículo 10 y 12, dice a la letra, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, considerando este texto de Génesis, aquí ya el Padre nos está explicando que cuando inicia en el año 600 de la vida de Noé, viene precisamente el gran diluvio. ¿Qué dice el texto? El texto es muy claro, dice que se abrieron las fuentes del gran abismo. No está refiriéndose al cielo, hermanos, evidentemente. Cuando él dice se abren las fuentes del grande abismo, se está abriendo la corteza terrestre, se está dando lugar a erupciones y a movimientos tectónicos. Y cuando dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ahí nos confirma que mientras Job aún no se abrían no se podían romper las nubes que soportaban las aguas que estaban sobre las nubes, aquí ya tenemos la explicación de que ya las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, el Eterno permite que se dé el diluvio, es decir, que se rompan las nubes que detenían o soportaban estas aguas y, como dice el texto de Génesis, se abrieran las cataratas de los cielos y esto permite que hubiera una lluvia en todo el planeta. Entonces, estos dos textos creo que son muy importantes, que los tengan en consideración, hermanos, para darnos cuenta que conforme al texto bíblico tenemos evidencia razonable
de que el texto es coherente y lógico en decirnos que hay una envoltura, que hay una atmósfera especial antes del diluvio, y que a partir del diluvio se abre esa atmósfera, caen las cataratas, se abren las cataratas de los cielos, pero también se abren las fuentes de las fuerzas, se rompen todas las fuentes del grande abismo. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso, que evidentemente el lugar, recuerden que Dios hizo algo perfecto. Evidentemente cuando la tierra fue creada en un primer momento y el hombre fue puesto específicamente en el Edén, seguramente no existían evidentemente los cañones, no existían tantos ríos, no existían todas ¿cómo podría explicarles? Pues todos los relieves, valles, profundidades, altitudes que podemos observar hoy en día. Esto se da hasta que se abren las fuentes del gran abismo. Hasta que se abren las fuentes del grande abismo es cuando vamos a ver las erupciones, los movimientos tectónicos, terremotos. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Eso es lo que está sucediendo en ese momento cronológico en la historia que nos está relatando el Padre a través de Génesis. Y entonces aquí en la siguiente lámina que les estoy transmitiendo, espero que ya la tengan ahí a la vista. Entonces tenemos, como les estoy comentando, las montañas grandes, las que tenemos hoy, no existían hasta después del diluvio, porque dice que las montañas se levantaron y los valles se hundieron. Y aquí tenemos enseguida el Salmo 104, versículos 5 y 9, si gustan ir a ese texto, hermanos. Salmo 104, versículos 5 y 9, que a la letra dicen: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, ahí está, hermanos. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Aquí tenemos un salmo muy claro que nos está explicando cómo el Padre funda la tierra, funda sus cimientos, pero con el abismo, el cual estaba cubierto, sobre los montes estaban las aguas. Aquí ya tenemos el diluvio. Aquí el salmo nos está haciendo una referencia cuando ya sobre los montes estaban las aguas. Dice que huyeron a su reprensión y entonces subieron montes, descendieron valles, es decir, por el movimiento tectónico de las fuentes del abismo que fueron abiertas. Todos estos movimientos fueron los que permitieron que podamos observar posteriormente estas grandes montañas, cañones y daños que podemos observar alrededor del mundo, porque además no lo observamos en un lugar específico, hermano. Esto lo vamos a observar en toda la tierra. Podemos observar daños tectónicos que seguramente en el diluvio han sido los más grandes de los que podamos tener memoria, y que el Salmo también nos da esa referencia. Si seguimos enseguida con el texto de Génesis 8, versículos 3 al 3, 8, 3 al 3, que dice de la siguiente manera: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, hermanos. Es decir, hasta este momento, durante el diluvio, continuaron abiertas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Es decir, tenemos movimientos tectónicos, tenemos erupciones, y aparte tenemos las cataratas de los cielos abiertos. Pero cuando el Padre dice, y se cerraron, hasta este momento, cuando acaba el diluvio, es cuando se cierran las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. Evidentemente esto tuvo que haber cambiado toda la atmósfera y toda la corteza terrestre en los ambientes y los ecosistemas. Eso es evidente. Creo que no tenemos mucho que pensar, hermanos. El texto creo que es coherente, es lógico y nos permite creer esta parte del texto. Ahora, quiero comentarles también que aparte de esto, varios ministerios creacionistas, evidentemente, que han estudiado el texto de Génesis y que han tratado también de hacer un estudio científico serio, han podido demostrar que hay bastante agua
para que se hubiera dado lugar a este diluvio por 40 días y 40 noches. Muchos atacan que no era posible, que de dónde había venido tanta agua para que se pudiera inundar la Tierra, que eso no es posible. Sin embargo, hoy muchos científicos y geólogos han podido demostrar que si se bajaran todos los montes, es decir, que toda la Tierra fuera plana, el agua cubriría toda la superficie terrestre, es decir, sí la cubriría. Es decir, se cubrieran todas las montañas, serían cubiertas, pero precisamente como el Padre, por tanta agua que hubo, tuvo que hacer las elevaciones, es decir, las montañas, los valles, para poder permitir que cierta agua pudiera secar esas partes y esas elevaciones y que hubiera tierra seca. Ahora, la otra parte importante es que incluso muchos en la escuela han reconocido, incluso las fuentes seculares, incluso en la escuela, reconocen que existe agua en las profundidades de la Tierra, hay agua. Es decir, tenemos agua en los océanos, que si bajáramos los niveles de las montañas y estuviera de una manera plana toda la corteza terrestre, el agua la cubriría. Y más aún tenemos agua debajo de la superficie terrestre y de las capas tectónicas de los continentes. Todos reconocen, la mayoría de los científicos, incluso ateos, han reconocido que hay agua debajo de la Tierra. Entonces, incluso si ustedes recuerdan, hermanos, o más bien no solo que lo recuerden, sino que lo han visto, cuando vemos las erupciones, antes de que se detone una erupción, todos nos hemos dado cuenta que hay vapor, que sale vapor. Ese vapor evidentemente es de agua, hermanos. El vapor que sale durante exhalaciones en todos los volcanes alrededor del mundo, todas esas exhalaciones es vapor de agua. ¿Por qué? Porque en las entrañas de la Tierra hay agua. Y cuando incluso se dan ya precisamente las erupciones, tenemos evidentemente, además de agua, tenemos todos los productos incandescentes, la lava, piedras, etcétera. Pero podemos observar al día de hoy que cuando se da una erupción, se dan antes exhalaciones que tienen vapor de agua. Eso nos quiere decir que al interior de la Tierra, como muchos geólogos lo reconocen, incluso agnósticos o seculares, reconocen que hay agua. Entonces tenemos agua en las profundidades de la Tierra, tenemos agua en los océanos, y aparte también no nos hundimos, porque aparte con el cambio de atmósfera y que se rompieron los cielos, ahora tenemos lo que conocemos el ciclo del agua, y eso lo estudiamos en nuestras escuelas, en nuestras universidades. El ciclo del agua permite que haya un intercambio de vapor y de agua entre el cielo y la tierra. Ese intercambio de agua entre el cielo y la tierra a través de la evaporización permite que haya también fluido de agua entre el cielo y la tierra. Entonces tenemos fluido de agua entre el cielo y la tierra, tenemos agua en los océanos y tenemos agua en las profundidades de la tierra. Entonces es razonable pensar que es factible que si no existieran estas montañas, estos valles, estos cañones, estos ríos, estos mares, la tierra sería nuevamente cubierta por toda el agua que realmente tenemos. Ahora, otro aspecto importante que quiero comentarles antes de ir, a la siguiente lámina, es que existe reporte de incluso documentales que ustedes pueden ver, por ejemplo, en History Channel, que es uno de los canales seculares, que ha dado cuenta de este tipo de hallazgos con respecto al Génesis. Y precisamente en el canal de History Channel reportan que por lo menos hay alrededor de 250 leyendas alrededor de las diversas culturas antiguas del mundo que reportan este diluvio. Es decir, que hubo un diluvio por 40 días, por 40 noches, que se destruyó la tierra, y obviamente ellos les dicen que son leyendas, pero a ver, hermanos, ¿cómo es posible que en todas las culturas antiguas del mundo haya relatos, leyendas y reportes de un gran diluvio? Evidentemente eso nos hace pensar que cuando Noé desciende del arca y sus hijos pueblan la tierra, evidentemente ellos contaban esta historia real, pues ellos la compartieron y la hicieron de conocimiento pues de sus descendientes. Tan es así que eso podría explicar, creo que es un elemento importante que puede explicar por qué History Channel reportó en ese documental que alrededor de 250 leyendas refieren el relato de Génesis.
Entonces, ese es un aspecto muy importante. No es concluyente, lo debemos de reconocer, no es concluyente, pero nos permite tener un elemento adicional de que en las diversas culturas del mundo, todos refieren este tipo de historias del diluvio en la Tierra. Entonces, ese es otro aspecto importante. Ahora, otro aspecto importante que también tenemos que refutar, que es uno de los argumentos que también nos dicen, es que el arca de Noé no podía haber soportado este tipo de acontecimiento catastrófico, ¿no? Decían que no era posible. Sin embargo, tenemos primero que recordar que el arca como tal no es un barco. El arca como tal no es un barco. Y la función primordial del arca no era realmente navegar. La función del arca de Noé era flotar, porque evidentemente no tenía velas, no tenía mástiles, es decir, no tenía una serie de requerimientos de navegación que ahora evidentemente en un barco sí los necesitamos, porque en la navegación moderna evidentemente no busca el capitán que su barco flote, él busca que su barco vaya a cierta velocidad, a cierta dirección, etcétera, y para eso utilizan pues las turbinas, los mástiles y todos los aditamentos que tienen para conseguir una velocidad, etcétera. Entonces, todo eso no es necesario. Entonces, cuando dices que cómo es posible que los barcos necesitan esto y el arca no lo necesitaba, pues no, porque todo, como podemos observar, fue cubierto por agua. Lo único que necesitaba el arca era flotar. Es lo único que necesitaba. No necesitaba mástiles, no necesitaba turbinas, no necesitaba nada de eso. Únicamente el arca tenía que flotar. Y como las aguas cubrieron toda la faz de la tierra, era factible que el arca incluso, pues evidentemente al estar por encima de todo y flotar, no iba a tener realmente un ambiente contrario, es decir, que tuviera golpeteo con montañas, con rocas, no, porque el arca al flotar iba a estar por encima de todo el mar que cubría la faz de la tierra y los grandes montes. Entonces, ese es otro aspecto importante que debemos considerar. El arca no estaba para navegar, el arca, su única función era flotar. Ahora, quiero también comentarles, hermanos, que otro aspecto del arca, además de flotar, es que todos consideran que para que haya estabilidad en un buque, por muy sencillo que sea, debe de tener cierta proporción entre el largo y el ancho. Y todos han reconocido que la proporción que nos brinda la Santa Escritura con respecto a las medidas que tenía el arca de Noé es una longitud de anchura, es una longitud de 6:1. Esta proporción es a menudo con la cual se construyen actualmente todos los buques más grandes que navegan en la tierra. Es decir, de Génesis todos han tomado esta proporción de 6:1 para construir los barcos que actualmente circulan y navegan en los mares. Entonces, también esa proporción los científicos han podido determinar, sobre todo aquellos que se dedican a la navegación, han podido determinar que la proporción de 6:1 que presentaba el arca de Noé era óptima para que pudiera mantenerse flotando y que tuviera estabilidad. Entonces, ese es otro aspecto importante que también quería comentarles. Evidentemente, también se ha comentado que las dimensiones del arca se calculan en codos. Los codos en la antigüedad era la medida que se utilizaba y esta era precisamente, se le decía codo porque partía del codo hasta la mano y hasta el dedo medio. Es decir, era desde el codo hasta el dedo medio de la mano, era lo que se consideraba en la antigüedad como un codo. Y también podemos reconocer en hallazgos arqueológicos que se ha podido encontrar a hombres muy altos, que se les conocen como los famosos gigantes y que han sido descubiertos en diversas partes de la tierra. Incluso en México tenemos el ejemplo de Pacal. La tumba de Pacal en Palenque es de un gigante. Es un hombre muy grande y que evidentemente su codo podría llegar, se calcula que en promedio podría ser de 45 a 56 codos. Pero si consideramos incluso a los gigantes que habitaron la tierra, e incluso tenemos el ejemplo muy particular de México, el de Pacal, que es un gigante, ahí precisamente como les comentó, en la zona arqueológica de Palenque, su codo podría medir más de 56 centímetros. Entonces, el arca podría haber sido aún más grande de lo que se piensa considerando esas medidas. Pero bueno, sin considerar eso que sería una excepción de qué tan grande era Noé o sus hijos, si consideramos el promedio del codo antiguo, el codo egipcio, por ejemplo, era de 45 a 56 codos. Y entonces, con esas medidas es con las cuales se puede establecer que el arca de Noé era mucho más grande de lo que podríamos pensar o creer, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Ahora, otro aspecto que se ataca mucho con respecto al arca de Noé es evidentemente los animales. ¿Cómo cupieron todas las especies de animales en el arca? Evidentemente, si lo vemos desde un punto de vista occidental, con lo que ahora vemos, con la taxonomía, que es la ciencia biológica que se encarga de sistematizar todas las especies, fauna, tanto de la fauna y como la flora en el mundo, podemos ver que existen miles de especies, miles de animales que pueblan la tierra. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer primero una cosa, que en el libro de Génesis solo se pidió a Noé que trajera 2 de cada especie de animales limpios y 7 de los impuros. Entonces, solo tenía que meter 2 de cada especie. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos ese texto de Génesis, que la palabra en hebreo es min, ahí la palabra min nos dice que puede ser especie, familia, es decir, realmente esos conceptos de familia y especie no son conceptos que podamos trasladar a nuestra actualidad, porque incluso la taxonomía es una ciencia que es muy posterior, casi siglo XIX, cuando surge la taxonomía, es decir, cuando se empiezan a clasificar las especies en familias, en géneros. Eso no existía, hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros observando y considerando la taxonomía y actualmente el número de especies que existen en el mundo, pues sí nos ponemos a pensar y a dudar seguramente cómo pudieron caber tantos animales en el arca. Sin embargo, lo primero que tenemos que reconocer es que no existían tantas especies, en aquel primer momento. Lo que muchos olvidan es que existe la variabilidad genética, que fue parte de lo que vimos en la sesión pasada. Y entonces hay un estudio de ADN mitocondrial de los perros. Se hizo un análisis de más de 450 razas de perros y este fue un estudio que se publicó en la revista Science. La revista Science es una de las revistas más importantes a nivel mundial y donde los estudios que se presentan ahí ya han sido incluso validados por otro grupo de científicos que dan su visto bueno y certifican que esa investigación es cierta. Y en el caso del genoma de 450 perros, en su secuencia mitocondrial de ADN, se pudo demostrar que todos los perros tienen un ancestro en común, que seguramente es el lobo. Es decir, si consideramos este hecho, hermanos, pongan mucha atención, porque creo que este aspecto es muy importante. Si consideramos este hecho científico, no es un hecho teológico, es un hecho científico, que de las 450 razas de perros domésticos que actualmente vemos hoy, tienen un ancestro en común por una variabilidad genética, no es cambio de género, no es evolución darwiniana, es variabilidad genética, y eso ha permitido que tengan un ancestro en común que la revista Science considera que es el lobo. Entonces, si tomamos ese ejemplo científico, podemos considerar que Noé no tenía que haber metido a todas las razas de perros que pudieran haber existido en ese entonces. Con que hubiera metido un lobo, macho y hembra, era suficiente para que posteriormente esos poblaran toda la tierra y dieran lugar a todos los caninos. Entonces, cuando nosotros observamos la palabra especie en Génesis, no tenemos que considerarlo conforme a un concepto occidental y del siglo XXI de que una especie es precisamente esos tipos de razas que podemos ver, 450, podríamos pensar, entonces Noé necesitaba meter 400 razas de perros. No es así. Conforme al estudio y el reporte secuencial mitocondrial de ADN de los perros, Noé solo tenía que haber metido macho y hembra de lobos, que consideran que es del ancestro común. Y así puede haber sucedido con la cantidad de elefantes, de jirafas, de felinos, también por ejemplo, de varios mamíferos que están emparentados, no por una cuestión evolutiva, sino por una cuestión de variabilidad genética, que lo vimos en la sesión pasada. Igual como nosotros los seres humanos tenemos una variabilidad genética. Por eso es que podemos ver distintas características de los seres humanos, distintas razas, que como también lo vimos en el estudio pasado, se pudo demostrar con el estudio de genoma humano que solo existe la raza humana y que nuestra apariencia externa solo representa menos del 0.01% de la información genética humana. Por lo tanto, la conclusión de genoma humano es muy evidente de que solo existe la raza humana. Y lo mismo sucede con todos los animales, los felinos, los caninos. Con que hubiera metido de la familia básica o el tipo original de felinos, caninos, equinos
equinos, etcétera, solo tenía que meter un macho y una hembra. Y en el caso de los otros animales impuros, 7. Pero entonces podemos empezar a darnos cuenta que esa cantidad de especies, que pudiera ser quizá llegar a miles de miles, se está reduciendo bastante. Se reduce bastante eso porque era suficiente con que metiera solo macho y hembra de los originales creados por Dios de equinos, felinos, primates, etcétera. Y así nos podemos ir con varios. Y entonces, este es otro argumento que también puede ser refutado, de que no era necesario que Noé metiera a todos los animales, solo necesitaba meter al tipo creado por Dios y no era necesario que metiera a todos los que estaban emparentados, es decir, a todas las razas y demás especies que se pudieran haber originado. Y ese es un aspecto también importante, hermanos, que tenemos que considerar cuando nos quieren hablar de esa parte. Otra cuestión que quería comentarles es la duración de vida, porque también es otra parte, y todos han reconocido y han comentado que dadas las condiciones atmosféricas que se vivían antes del diluvio, el hombre evidentemente podía vivir más que en la actualidad. Y pues hoy podemos darnos cuenta que en general el planeta, nosotros consumimos diariamente, pues incluso en nuestros propios alimentos consumimos toxinas, consumimos metales, consumimos diversos elementos que son dañinos para nuestro organismo, pero no solo eso, se contaminan los mares, se contamina la tierra y toda la atmósfera en general. Pero cuando existía el hombre prediluviano, pues las condiciones atmosféricas eran muy distintas y evidentemente la creación de Dios era perfecta. Pero posterior al diluvio las condiciones atmosféricas cambiaron, las condiciones de vida cambiaron. Fue necesario la caza, ya se da el hecho de que los animales también se dé esta famosa cadena alimenticia, que no fue más que, como lo comentaba en la sesión pasada, tuvo como origen la caída del hombre, el pecado. El pecado es el que mete el sufrimiento y la muerte al mundo. Antes de eso no existía, como se menciona en Génesis, los animales incluso también eran vegetarianos, al igual que el hombre. Recuerden que también con Noé, cuando Noé sale del arca, es cuando Dios le permite comer carne. Es hasta ese momento en que al hombre se le permitió comer carne. Antes no estaba permitido. Solo éramos vegetarianos, así como los animales, y todo lo que existía en la tierra. Entonces, ese es otro aspecto que también tienen que tomar en cuenta. Ahora, otro aspecto importante que también nos dicen que cómo era posible, que nos dicen que no pudo haber un diluvio universal porque la Tierra está separada y cómo iba a llegar el canguro australiano hasta Mesopotamia o hasta la tierra de Canaán donde se encontraba Noé para que se subiera al arca. Debemos de recordar, y eso también incluso está reconocido geológicamente, que la Tierra en un principio era un solo continente, que se le conocía como Pangea. Y eso también lo pueden ver en los libros de texto, libros académicos, donde se dice que la Tierra era un solo continente que se conocía como Pangea. Curiosamente, la Biblia, si ustedes recuerdan, hay un pasaje de Noé, de los descendientes de Noé, que es Peleg, y su nombre significa división. Y ahí dice que fue cuando la Tierra fue repartida. Eso quiere decir que fue hasta después del diluvio que se estableció este único continente, pero después de Noé, con el nacimiento de Peleg, es una inferencia muy clara que nos da la escritura de que después de Peleg, con el nacimiento de Peleg, se dividió la tierra. Entonces, antes de eso, los animales pudieron llegar fácilmente a donde se encontraba Noé, porque era un solo continente. Y eso está reconocido incluso por los textos académicos, libros de texto, que la tierra tenía un solo continente que se le conocía como Pangea. Entonces, ese es otro aspecto que también no debemos olvidar, hermanos, cuando nos quieren decir que cómo llega el canguro desde allá, cómo llegan del Polo Norte, imposible, cómo cruzan los animales para llegar al arca. Pues no era difícil, no era totalmente inverosímil, porque existía un solo continente, conocido como Pangea, y que curiosamente la Biblia relata en la descendencia de Noé que fue hasta que nace Peleg, se le pone el nombre de Peleg porque en ese momento se dividió la tierra. Entonces, ese también es un aspecto muy importante. Y el otro aspecto importante, hermanos, que eso también está reconocido y ha sido también materia de documentales en History Channel, en Discovery, que se han encontrado restos de plantas, de animales acuáticos en las alturas de las montañas. Y eso no es un hecho aislado, es un hecho que es de
de dominio público. En la montaña del Everest se han encontrado restos de plantas, restos de animales acuáticos. Entonces, si realmente no hubo un diluvio, ¿cómo es posible que llegaron ese tipo de criaturas acuáticas hasta los niveles más altos de la Tierra? Llegaron porque las montañas, con todo ese movimiento tectónico de lava, erupción y de las cataratas, lo que sucedió es que muchos sedimentos, al subirse la tierra, los valles y subirse las montañas y bajarse los valles, mucho sedimento subió a esas montañas. Y esos sedimentos que llevaban fósiles acuáticos, evidentemente, plantas, quedaron en las alturas, y al día de hoy se ha reportado que en diversas planicies y en las montañas más altas se encuentran restos de animales y de fósiles acuáticos. Eso es otro elemento que nos permite considerar que la historia de Génesis es cierta, y sobre todo en este caso particular, la historia del diluvio. Y como les comentaba, regresando a los animales, podemos ver que solo se necesitaban meter 2 de lo que, tratando de cuadrar el término especie que se utiliza en Génesis, pero no en el contexto actual del siglo XIX, siglo XXI, cuando nace la taxonomía, que es la ciencia que se encarga precisamente de clasificar y de crear las familias, los géneros, los filos y todas las ramas que van a dar lugar a todos estos tipos de animales de las diversas familias de caninos, equinos, felinos, etcétera. Cuando nos hablan de especies, esto es lo más variado, pero seguramente si consideramos el texto de Génesis, la variabilidad genética, podemos considerar que seguramente lo que tenía que meter Noé al arca, técnicamente hablando, eran familias. No tenía que meter especies, tenía que meter las familias de las cuales podían derivar todas las especies. Y eso lo podemos confirmar porque la taxonomía, aquí te lo tienen creo ya en la lámina a la vista, dice que viene del griego taxis, ordenamiento, nomos, regla, es la regla del ordenamiento, y es en su sentido más general, es la ciencia de la clasificación. Usualmente se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, que es la ciencia de ordenar todos los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones. Y como pueden ver en el segundo párrafo, la taxonomía fue en el siglo XVIII. Fue hasta el siglo XVIII que la taxonomía empezó a surgir a través de un naturalista sueco que es Carlos Linneo. Él es el padre de esta ciencia de la taxonomía, y quien precisamente tenía la ambición de nombrar a todos los animales, todas las plantas, minerales conocidos en la época, según sus características físicas, etc. Pero si se dan cuenta, esta clasificación de género, familia, especie que surge a partir de Carlos Linneo se está dando hasta el siglo XVIII, hermanos. Se está dando hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, el término de especie no lo podemos aplicar al término especie que nos está refiriendo el texto bíblico, porque son totalmente, es anacrónico querer aplicar un concepto, en este caso un concepto científico, como es la taxonomía propiamente del término especie, querérselo aplicar a lo que dice el texto bíblico, porque seguramente Dios de lo que estaba hablando era de familias, si queremos verlo desde el punto de vista de la taxonomía. Entonces, aquí también podemos observar que fue hasta 1753 que se publicó este primer trabajo en 2 volúmenes, que se almacenó y ordenó la información disponible sobre las plantas. Y este fue el punto de arranque del sistema de la taxonomía. Pero fue en 1753 y empezaron con el reino vegetal, con las plantas. Y posteriormente tenemos que fue el biólogo suizo, en el tercer párrafo de la lámina, el biólogo suizo Agustín Pirami de Candolle, a comienzos del siglo XIX, fue cuando realmente ya se utilizó el término taxonomía, o ya como un término científico, y el cual dio lugar a toda esta clasificación que al día de hoy podemos observar respecto de plantas y animales, sus clasificaciones. Pero eso fue hasta el siglo XIX. Ahora, considerando lo que ya les comenté, que seguramente solo se tenían que meter familias macho y hembra de una sola familia y que no era necesario traer a todas las razas y demás especies o descendientes que se daban por esa variabilidad genética, se ha descubierto al día de hoy que la gran mayoría de las especies son invertebrados. Se calcula que son alrededor de 9 millones de especies. Este es un dato muy importante, es decir, Noé solo tuvo que meter, como bien lo dice también la escritura, solo tenía que meter animales que respiraran. Es decir, que pudieran respirar el aire. En el caso de los invertebrados, ellos respiran por tráquea. Por lo tanto, 9 millones de especies quedan descartadas de meterse en el arca.
Igualmente, todos los peces es evidente que podían sobrevivir en el ambiente acuático, por lo tanto, ahí tenemos también millones de especies que tenemos que descartar, que tampoco era necesario que entraran en el arca, así como muchos pues animales unicelulares, lo que serían animales del plancton que podemos ver al día de hoy, corales, todo ese tipo de animales de fauna podía sobrevivir muy bien en el agua y por lo tanto no era necesario tampoco que se metieran en el arca. Y un hallazgo también importante que reporta un estudio reciente es que el 90% de las especies tienen un origen reciente, hermanos. 90% de las especies que hoy vemos tienen un origen reciente, lo cual es compatible con la idea, más bien con el hallazgo científico, de que una secuencia mitocondrial de una serie de animales puede ser originado de una sola familia. En el caso de los caninos, la revista Science concluye que todos los caninos vienen del lobo. Entonces, de ahí podemos también considerar si todas las especies actuales que vemos, 90% son de origen reciente, quiere decir que la variabilidad genética es lo que nos ha permitido ver un mayor número de especies, de razas, como les llaman también, pero no son, al final de cuentas, todos esos distintos perros, distintos felinos, distintos caninos, siguen siendo caninos y conservan las características primordiales del origen tipo, del animal tipo que nuestro Dios Padre en su sabiduría creó. Entonces, el reporte estudia, en sus conclusiones dice, 9 de cada 10 especies que sobreviven en la actualidad han surgido en los últimos 200,000 años, según un nuevo estudio genético. Esta investigación analizó partes seleccionadas de ADN de 100 especies distintas y los investigadores encontraron un indicio que muestra que casi todos los animales aparecieron aproximadamente al mismo tiempo que los seres humanos. Analizaron las selecciones de ADN y concluyen que casi 90% de especies que recientemente se originaron se aparecieron al mismo tiempo que los seres humanos. Además del estudio también encontró algo bastante inesperado para los evolucionistas, que las especies presentan fronteras genéticas muy claras y muy poco en común. Es decir, la mayoría de las especies que ahora podemos ver, hermanos, son especies que se han originado por esa variabilidad genética que ya habíamos comentado anteriormente. Y quiero compartirles un último dato con respecto a este estudio genético, que derivado de ese estudio, les comparto una obra que realizó el doctor Nathaniel Jensen. Él tiene un doctorado en desarrollo celular biológico, es de la Universidad de Harvard, y elaboró un estudio que se llama Reemplazando a Darwin, que dice y concluye que este estudio, el que les reporté anteriormente, en este estudio existe un gran peligro para el modelo evolucionista de maneras tales en las que ni siquiera se han podido percatar aún, y añade, el estudio sugiere que muchísimas especies se formaron de manera contemporánea a los orígenes del hombre. Segunda conclusión, sabemos que los relojes mitocondriales en el ADN que los humanos modernos fueron formados en los últimos 6,000 años, lo cual es muy compatible con el relato de Génesis y de las genealogías, lo cual ha sido debidamente establecido por diversos ministerios creacionistas que nos dicen que la Tierra tiene alrededor de 6,000 años, no más. Y este estudio mitocondrial en el ADN de los seres humanos reporta que fueron formados en los últimos años. La última conclusión que reporta el doctor Nathaniel Johnson. Por lo tanto, este estudio implicaría que muchísimas especies fueron formadas dentro de los 6,000 años, es decir, como les comentaba, los animales tipo, los animales primigenios, originales que crea nuestro Padre Eterno. Después de ellos se generan todas las demás especies y todas las demás cambios que podemos observar en todos ellos en los últimos 6,000 años. Entonces, este estudio creo que es muy importante, hermanos, porque es un estudio científico de la Universidad de Harvard y que nos permite ver que lo que está diciéndonos Génesis no es nada descabellado. Por el contrario, tenemos ya con los elementos que creo hemos podido ir analizando, nos podemos dar cuenta que tenemos elementos para considerar que la historia del Génesis es cierta y en particular la historia de Noé y el arca. Ahora les pido de favor que me acompañen a Génesis 6:15. Que me acompañen a Génesis 6:15, creo que ya aparece ahí la lámina. Y ahora vamos a ver, nos vamos a involucrar un poco más en el arca. Ya vimos que el diluvio es posible.
Ya vimos en qué condiciones realmente se pudo dar el diluvio, no fue una simple lluvia, sino que hubo movimientos tectónicos, hubo erupciones, hubo movimientos, subieron montañas, bajaron valles, se inundó todo, entonces estamos hablando de un evento catastrófico, hermanos, que fue a nivel mundial. Y entonces ahora vamos a analizar, ya pudimos ver que el arca flotaba, lo único que necesitaba era flotar, no navegar. El otro aspecto es que el arca, conforme a su longitud y su proporción, es la que utilizan incluso los ingenieros marítimos para crear sus barcos, sus buques, utilizan esa misma proporción que se utilizó en el arca de Noé. Entonces, vamos a Génesis 6:15 que dice, y de esta manera la harás, Dios le está hablando a Noé, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aquí el codo, como les había ya adelantado en este verso, es la unidad de longitud basada en el largo desde el codo hasta la punta del dedo medio. Un codo equivale aproximadamente entre 46 a 56 centímetros. Codos de varias longitudes se empleaban en muchas partes del mundo por muchos periodos de tiempo. Por consiguiente, para facilitar el cálculo del tamaño del arca, vamos a asumir que un codo mide 50 centímetros de largo. Dado que la longitud del arca era de 300 codos, esta es de aproximadamente 150 metros de largo, considerando un codo de 50 metros. Sin embargo, podría haber sido mayor. Sin embargo, toman el medio promedio, porque como les comentaba, en el antiguo Egipto utilizaban el codo de 56 centímetros. Sin embargo, cada cultura, evidentemente dadas sus condiciones y tallas, podía haber variado el codo, pero de una manera promedio podemos considerar que era de 50 metros de largo, y eso nos reporta un largo de 150 metros. Y esto, como pueden observar en la siguiente lámina, espero que la tengan ya a la vista, muchas veces nosotros, por ejemplo, no sé, vemos el Estadio Azteca, es uno de los estadios más grandes. Aquí nos dice que pues, el arca de Noé pues, era quizá mucho más, obviamente medía más una cancha de fútbol mide más de 100 metros, pues el arca medía mucho más que eso. Se ha considerado que incluso la capacidad de uno de los estadios más grandes, que es el Estadio Maracaná, si consideramos realmente las medidas que nos proporciona el Génesis, podría tener una capacidad mayor al Estadio Maracaná, que es uno de los estadios más grandes del mundo. Entonces, el arca era mucho más larga que eso. Entonces, la amplitud era alrededor de 25 metros, que es aquí 50 codos, lo pueden observar en su lámina, y la altura era de 30 codos, es decir, alrededor de 15 metros. Esto sería aproximadamente, como dice en el siguiente párrafo, por lo general un piso es de aproximadamente de 2.5 a 3 metros de altura, por lo que el arca de Noé tenía fácilmente la altura de 5 o 6 pisos. Esta arca era lo suficientemente grande para alojar a todos los animales que Dios había designado, junto con el alimento para todos ellos. Los científicos han calculado que esto es objetivamente veraz. El hecho de que esta inmensa arca haya sido construida hace 4.400 años atrás es algo sorprendente, nos dicen los científicos. En la siguiente lámina tenemos nuevamente el relato de Génesis, tenemos ahí una imagen del arca. Tenemos también que quitarnos muchas veces esa imagen que tenemos del arca que observamos en las escuelas, incluso en los ministerios cristianos o de creyentes en general. Podemos observar siempre un clásico dibujito donde tenemos a la jirafa ahí apenas sacando la cabecita, el elefante también ahí todo apretado, y entonces tenemos realmente incluso como creyentes una falsa concepción de esta arca. El arca tenía una capacidad mucho más grande de la que podemos imaginar, y los científicos lo han podido demostrar y lo vamos a ver con un poco más de calma adelante. Pero aquí tenemos nuevamente el relato de Génesis de cómo se tenía que calafatear esta arca. Decía que tenía que calafatearla con brea por dentro y por fuera, con madera de gofer. Hay un estudio que también se los voy a mencionar más adelante. Quiero hacer un adelanto tomando en consideración ese punto de la madera de gofer. Se han hecho estudios de las maderas más resistentes del mundo, que hizo un instituto de navegación de Corea. Hicieron un estudio para ver qué tan factible era el arca de Noé. Y entonces ellos tomaron de la madera más resistente a la más o menos más resistente, tomaron el promedio de la madera más fuerte, y una de las críticas que se hacen es que no existía la brea, que la brea es un producto del petróleo. Sin embargo, los científicos y los que se dedican a la industria de la madera saben que el pino, por ejemplo, destila brea, que es la savia, y que esa savia al solidificarse genera una capa. Entonces, cuando Dios le dice, más bien le sugiere, más bien le ordena a Noé que la calafatee con brea por dentro y por fuera, lo que está haciendo esta capa es que está solidificando la madera
la está impermeabilizando, pero al momento de secarse se hace muy dura. De hecho, hicieron experimentos de golpeo para ver si el arca podía resistir, esa madera podía resistir golpes externos, lo cual seguramente no sucedió porque, como les repito, el arca tenía solamente que flotar y todo el movimiento, la turbulencia regularmente se da en las profundidades donde están los movimientos tectónicos. No obstante, si hubiera algún choque de algún árbol, de algún tronco, o de algún otro elemento externo, los científicos coreanos marítimos pudieron determinar que un arca de media a alta densidad, de alta resistencia, podía soportar con la brea obtenida de los árboles y cubierta por dentro y por fuera, podía soportar disparos de kilogramos de fuerza muy altos. Y entonces eso también es un aspecto que también tenemos que considerar. En la siguiente lámina, que espero que tengan ya a la vista, podemos observar que solo los animales de tierra seca eran los que respiran y que por lo tanto tenían que haber sido incluidos en el arca. Y como podemos observar, si quitamos los insectos, si quitamos los animales acuáticos, si quitamos diversos tipos de animales, y considerando que solo había un tipo, un animal de origen creado por el padre, realmente Noé no tenía que meter una gran cantidad de animales como los que vemos ahí, y que realmente estamos viendo animales cuyas especies se han generado el 90% en los últimos 200,000 años. Entonces es evidente que es factible que sí Noé pudiera haber metido en los animales que se refiere. Y el aspecto importante es que muchos dicen, no, es que los animales hubieran atacado, hubieran mordido, no es cierto. Además sabemos que el padre es el que mandó a los animales. Noé no tuvo que estar yendo al polo norte, no tuvo que estar yendo al polo sur. Los animales llegaron y fueron encaminados, fueron guiados por nuestro Padre Celestial, fueron guiados por el Eterno, y tenemos que considerar que seguramente muchos animales en su estadía en el arca pudieron dormir o invernar, como se conoce comúnmente. Los animales pueden invernar, pueden dormir durante largos periodos de tiempo, como es el caso de los osos, por ejemplo. Entonces, no es descabellado que estos animales, recuerdo que también los animales, Dios los proveyó de un instinto, que cuando viene un desastre o algo, regularmente los animales son los primeros que se dan cuenta, que se retiran de las áreas de riesgo. Y eso fue comprobado en el famoso tsunami que se dio en Asia. Ese famoso tsunami, los científicos pudieron reportar que cuando ese fenómeno natural que causó mucho en Asia, ese gran tsunami del cual tuvimos conocimiento, los animales, pájaros que estaban en la zona, todos se retiraron. Realmente los que fueron afectados fueron los hombres, que no estamos con ese instinto que Dios sí proveyó a los animales. Entonces tampoco es descabellado pensar que ante este gran diluvio universal, Dios iba a mandar a animales que a través de ese instinto iban a permanecer en el arca durmiendo o hibernando. Entonces, no es descabellado eso tampoco para nosotros, y sobre todo porque la ciencia lo respalda. Y nuevamente tenemos aquí ya en la siguiente lámina, tenemos las dimensiones y la capacidad. Volvemos a tener la dimensión de 300 codos por 50 codos por 30 codos, la altura promedio, las dimensiones promedio. ¿Cuánto equivaldría a esta área de superficie? Equivaldría a 9,453 metros cuadrados. Y el volumen de capacidad es de 44,114 metros cúbicos. Esto equivale, para que tengamos también más o menos una idea, hermanos, esto equivale a más o alrededor de 522 vagones, de ferrocarril que transportan animales. Entonces, la capacidad del arca era de 44,114 metros cúbicos, lo cual es bastante. Esto dejaría fuera del arca, como ya les había comentado, en la siguiente lámina lo pueden observar, ahí tenemos fundamentalmente a diversos insectos que son los que representan casi 9 millones de todas las especies que existen en el mundo, y que esos respiran por tráquea. Por lo tanto, todos esos animales y todas las criaturas microscópicas, los equinodermos y todo ese tipo de animales pues no tenían que entrar. Ahí tenemos por lo menos unas 1,700 especies de tunicates, 600 especies de equinodermos, 107,000 especies de moluscos, 10,000 especies de corales, anémonas, medusas, 4,000 especies de esponjas, 31,000 especies de criaturas microscópicas unicelulares y alrededor de 35,000 especies de gusanos. Todos esos hermanos podían vivir al exterior del arca del diluvio, pudieron haber fácilmente sobrevivido porque no era necesario que estuvieran resguardados en el arca. Ahora tenemos la pregunta, ¿caben o no? Ahí nuevamente tenemos que recordar, hermanos,
Primero, no era necesario meter todas las especies que hoy observamos. Tenía únicamente que meter a la familia, considerando el término taxonómico, seguramente solo tenía que meter a las familias de caninos, a la familia de felinos, a la familia de equinos, hembra y macho. Solamente, no tenía que meter a más. Entonces, también tenemos que considerar que Dios, seguramente en su sabiduría, no iba a meter animales viejos. Dios no iba a meter animales viejos porque la idea es que al concluir el diluvio tenían que multiplicarse y fructificar, es lo que les ordena el Padre cuando salen del arca. Evidentemente el Padre no iba a meter animales adultos o viejos, evidentemente Dios tenía que haber metido animales jóvenes. Entonces esto también es un aspecto que tenemos que considerar cuando nos hablan de los dinosaurios. Y ahí tenemos que considerar que de un 80 a 90% de los dinosaurios tenían el tamaño de una oveja. Ese es el tamaño promedio de los dinosaurios. Pero regularmente cuando nos hablan de dinosaurios, como ya lo hemos visto en la sesión pasada, hermanos, cuando nos hablan de dinosaurios, inmediatamente se nos viene a la mente los grandes saurópodos, por ejemplo. Los saurópodos era una especie, es decir, una especie o familia de dinosaurios que eran extremadamente grandes, pero como podrían ser los otro tipo de reptiles, de aquella época, como podrían ser el tiranosaurio rex, se me fue el nombre de este tigre, que es muy famoso, evidentemente en la película de Jurassic Park son muy famosos, se me fue ahorita el nombre, ahorita lo recuerdo, de esta especie de dinosaurio, que son carnívoros, que persiguen, son pequeños, se calcula que eran de una estatura poco menor a un hombre. Entonces realmente lo que vemos en las películas de Hollywood se tratan de animales regularmente grandes, pero los estudiosos y a partir de los restos fósiles se ha podido demostrar que la gran mayoría de los dinosaurios eran en promedio del tamaño de una oveja. Entonces, si tomamos en cuenta que también, aún considerando un saurópodo, no iba a meter Noé, o Dios no iba a permitir que Noé metiera un saurópodo muy desarrollado, podía meter un saurópodo pequeño, quizás del tamaño de un bisonte, del tamaño quizá de un mamut, no sé, y era muy factible que cupiera en el arca. O aún, más aún, se ha considerando también los estudios paleontológicos, se ha determinado que los huevos del dinosaurio más grande son del tamaño de una pelota de un balón de fútbol americano. Ese es el huevo de dinosaurio más grande que se ha encontrado. En promedio son del tamaño de un balón de fútbol americano. Entonces, hermanos, hay dos alternativas. Noé pudo haber metido huevos de dinosaurio, de saurópodos, para que pudieran poblar la tierra. No necesitaba meterlos ya desarrollados, porque además ya eran grandes. O la otra, pudo haber metido animales muy jóvenes, saurópodos, que después del diluvio pudieran salir, crecer, desarrollarse y alcanzar su estatura promedio que ahora conocemos. Entonces, esto no es descabellado, hermanos. El reporte paleontológico así lo reporta, que el 80% de los dinosaurios son del tamaño de una oveja. Y entonces, las dos alternativas que seguramente utilizó el Padre fue el huevo de los dinosaurios, de los saurópodos, o bien meter saurópodos muy pequeños para que pudieran entrar en el arca. Entonces, hermanos, podemos entonces darnos cuenta que con estos pequeños elementos que quise establecer con ustedes, podemos darnos cuenta que es factible la historia del arca. Y un último elemento que quiero compartirles también es que el Instituto de Investigación e Ingeniería Marítima y Oceánica del Instituto Coreano de Ciencias y Tecnología Oceánica hizo precisamente un estudio científico basado en todos los criterios de navegación para ver si el arca era posible que sobreviviera al gran diluvio y que era posible que hubiera podido flotar o navegar en el agua. Y dice el reporte, se los comparto, dice: la mayoría de los barcos de exportación construidos en Corea son evaluados por este instituto. Y en este instituto se hicieron flotar el modelo de un gran estanque que pudo generar olas artificiales y probaron varias características de estabilidad del arca. En términos generales, la estabilidad de una embarcación marítima se evalúa usando 3 criterios. El primer criterio es la estabilidad de la restauración, la estabilidad en las olas y la estabilidad estructural. En pocas palabras, dice el estudio, un barco se evalúa para saber si las grandes olas pueden volcarlo o cuán bien se mantienen sus pasajeros o su carga. Generaron olas de 30 metros de altura, que es la altura de las olas más grandes observadas a la fecha.
Este modelo de arca no fue vulnerable a estas olas. Para que la comparación sea justa, hicieron otros 12 barcos modelo y realizaron los experimentos bajo las mismas condiciones. Esta base a este experimento, el modelo del arca de Noé superó los 3 criterios y obtuvo los mayores puntajes de su estabilidad total. Este es un estudio no de cualquier hermano, este estudio fue publicado en febrero de 1993, específicamente el 17 de febrero de 1993, y esta noticia se difundió principalmente en los periódicos locales de Corea y del propio instituto, y entonces ellos se dedican a elaborar todos los barcos y que se hacen en Corea, y ellos determinaron que el arca de Noé superó los 3 criterios para que pudiera sobrevivir a ese gran diluvio. Entonces, hermanos, creo que tenemos ahí otro elemento muy, muy importante que nos da luz para que podamos percatarnos que esta historia del diluvio no es nada descabellada, que tanto la cuestión de los animales como la cuestión del arca son factibles científicamente, en este caso marítimamente, y considerando los aspectos de navegación, el instituto que crea los buques de Corea los aplicó al modelo del arca. Y, como dice la conclusión, superó los 3 criterios de navegación, de estabilidad y de resistencia. Pero si eso aún no les parece importante, hermanos, tengo otro reporte científico más del arca que fue elaborado por la Universidad de Leicester, es una universidad inglesa, la cual reporta lo siguiente, hermanos. Dice, esto fue publicado el 3 de abril de 2014 en el diario The Telegraph, es un diario inglés, por supuesto, y que concluyó lo siguiente. La historia de Noé puede parecer una leyenda imposible, pero científicos calcularon que el arca de hecho podría haber flotado, incluso con 2 animales de cada especie a bordo, en base a las dimensiones de las embarcaciones mencionadas en la Biblia. Estudiantes del posgrado en física de dicha universidad descubrieron que la nave podría haberse mantenido a flote en su atípica carga. Los estudiantes tomaron datos de estudios previos que estimaban 35,000 especies que Noé debió preservar del diluvio dentro de su arca. Y según la Biblia, la embarcación mediría 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 300 codos de alto. Trasladados a metros, que es lo que ya les había compartido en la diapositiva, dice que estos números indican que el arca mediría alrededor de 114 metros de largo, 144 metros de largo. Luego, analizando el peso estimado de las variadas especies de animales reunidas a la luz de los principios básicos de la física, determinaron que el barco, con las características descritas, podría haber flotado fácilmente con 70,000 animales a bordo. En la base a las dimensiones del arca y la densidad de agua, hemos sido capaces de calcular su capacidad de flotación, recurriendo al conocido principio de Arquímedes, explica Benjamin Jordan, uno de los estudiantes de posgrado, coautor del estudio, y que fue publicado en el diario The Telegraph. Entonces, hermanos, ahí tenemos, creo que son elementos muy importantes, creo que son elementos que nos permiten dimensionar que la idea del arca, que la idea de los animales no son ideas descabelladas. Como ya habíamos visto, Noé no tuvo que meter a todos los animales, incluso en la objeción de los dinosaurios también es refutada, considerando que no tenía que meter a grandes saurópodos, simplemente tenía que meter animales jóvenes, porque precisamente la idea del padre era que al concluir el diluvio tenían que fructificar y multiplicarse, no tenía que meter animales viejos, tenía que haber metido animales jóvenes. Incluso en el hombre pues, también tomó a los hijos de Noé, a sus nueras, para que ellos fructificaran y poblaran la tierra. Entonces tenemos ahí estos aspectos que nos permiten considerar el arca. Y ahora quiero también, de una manera muy gráfica, compartirles un video que yo ya había compartido en la congregación de hermanos, este video de una réplica tal cual del arca, que ustedes van a observar en unos segundos. Y en este video podemos mostrar una réplica tal cual del arca que se encuentra en la ciudad de Kentucky, Estados Unidos, donde considerando estas medidas se hizo una réplica al tamaño, pues no natural, sino el que se cree calculado en promedio, y podemos darnos cuenta con este video que en unos segundos les transmito, nos podemos dar cuenta de la gran obra que hizo Dios y que Noé hizo. Este video, hermanos, va a ser muy gráfico. Quiero que lo vean, lo observen, hermanos, y pongan en su corazón eso. ¿Cómo Noé pudo haber hecho eso? Claro, porque tenía al Padre, tenía al Eterno quien lo guiaba. Y además de eso lo hizo en 100 años.
pero además fueron 100 años en lo que Noé estuvo profetizando del diluvio, fueron 100 años porque él empezó el arco cuando él tenía de vida 500 años, y a los 600 años de la vida de Noé fue cuando el diluvio cayó, es decir, Noé estuvo durante 100 años construyendo esta arca. No fue fácil, fueron 100 años, hermanos. Entonces, pero en 100 años tuvo la guianza de Dios, de su Santo Espíritu, para poder hacer esta arca. Y ahorita podemos transmitir en este momento el video para que ustedes lo puedan verificar. Hermanos, pues este es el primer video que quería compartirles para que realmente podamos quitarnos esa falsa concepción de lo que es el arca, esta arca donde los animales están todos apretados y no pueden pues estar a gusto, es decir, no hay espacio. Sin embargo, con esta arca que ustedes pueden ver, que es una réplica, considerando las medidas que nos presenta el libro de Génesis y calculando, les digo, considerando los metros cúbicos de capacidad. Los científicos han calculado que, considerando la carga, este también es un aspecto importante. Dios le dijo a Noé que en el arca pusiera diversos compartimentos. Este es un aspecto muy importante que igual para nosotros puede ser algo superficial. Sin embargo, para los que conocen de navegación y de buques marítimos, reconocen que el hecho de que Dios le haya dicho a este Noé que dividiera el arca mediante compartimentos, que hubiera compartimentos en todo el arca, eso lo que hacía es que no hubiera, eso evitaba que el barco se volcara. Si no hubiera compartimentos, los animales y todo lo que estuviera adentro se iba a mover y en algún momento los golpeteos de las olas gigantescas que se daban iban a permitir que la barca volcara. Pero este detalle que el autor de Génesis nos permite, inspirado obviamente por el Padre, detallar que estaban compartimentos
en los 3 pisos, porque además eran 3 niveles, hermanos. Eran 3 niveles, no era un solo nivel. Eran 3 niveles que podríamos comparar a un edificio de 6 pisos. A un edificio de 6 pisos. Entonces, cada piso podía tener muy bien, los se calculan, aún considerando la clasificación de especies del siglo XX, podían caber todas las especies que nos dice el libro de Génesis. Es factible considerando solo el tipo creado, hermanos. Recordemos, lo que ahora vemos, y como lo dice el estudio genético de la Universidad de Harvard, del doctor Nathaniel Johnson, él nos dice que era factible que sí cupieran todos los animales porque realmente las especies que ahora vemos se han generado en los últimos 200,000 años, es decir, han sido recientes. Y entonces ahora les voy a compartir cómo se ve el arca ya concluida. Les comparto el video para que ya la vean ya concluida. Bueno, hermanos, creo que estos videos, estos últimos 2 videos que les compartí, creo que son muy claros, creo que nos permiten realmente dimensionar esta arca, nos permiten dimensionar lo que el Padre en su sabiduría y con el conocimiento y con los aspectos que hemos podido de una manera pues rápida, pero creo que son elementos que nos permiten tener un mayor entendimiento de este hecho histórico. Es un hecho histórico, hermanos, no es una fábula, no es una alegoría, es un hecho histórico, palpable, y que tenemos muchos elementos que nos permiten dar crédito a nuestra creencia, que nos permiten tener un entendimiento mayor de nuestra fe. Entonces, hermanos, les comparto esta información esperando que con esto ustedes puedan rebatir a cualquiera que trata de demandarles razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 3:15, que nos invita precisamente a hacer una defensa de nuestra fe, nos invita a responderles a todos aquellos que nos preguntan acerca de nuestra fe. Tenemos la obligación de estar siempre preparados, como dice el apóstol Pablo, pero siempre haciéndolo con mansedumbre y reverencia. Y entonces poder defender nuestra fe, poder defender esta fe que es cierta. Realmente a mí me emociona ver estos videos, me emociona ver esta información, porque esto, lejos de ser una información aislada, se trata de una información que, si la consideramos a la luz del texto bíblico, es coherente, es razonable. No estamos hablando de cuestiones que no sean factibles. Los mismos científicos que he podido refutar, el Instituto de Navegación Coreana y otras fuentes que por la premura del tiempo no me es posible compartirles. Sin embargo, creo que creo que estos elementos, creo que estos datos son muy importantes para fundamentarnos aún más en nuestra fe. Y finalmente, evidentemente, quiero compartirles unos últimos versículos. Espero que la lámina ya esté visible ahí con ustedes. Cuando el Mesías, precisamente, si el hecho de Noé no fuera cierto, nuestro Mesías no lo hubiera retomado. Muchas veces ustedes se dan cuenta que en el Nuevo Testamento, nuestro amado Mesías, Yeshua, él toma muchos aspectos del Génesis para soportar su doctrina, para soportar el Evangelio. Y uno de ellos lo podemos encontrar precisamente en Mateo 24, 38 al 39, donde Jesús, siendo la verdad, la palabra viviente, la Torah viviente, ¿qué hace nuestro amado Yeshua? Él toma la historia de Noé, no dijo la alegoría de Noé,
la imaginación, que lo que se me ocurrió, no, él está tomando la Torá, está tomando la historia de Noé y les dice, ustedes lo tienen ya, espero, en su pantalla, en Mateo, dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, ¿qué está reconociendo aquí Yeshua? La verdad, el camino. Él está reconociendo que antes del diluvio, eso quiere decir que está ratificando ante su audiencia que antes no había existido un diluvio, que antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, muy importante, dice Yeshua, y es para nosotros en la actualidad, hermanos, y a todos los que escuchen esto, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente, no comprendieron, hermanos. Con esta información que les he compartido, creo que tenemos elementos para realmente comprender el diluvio, y que así como el diluvio, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Entonces, estemos preparados, estemos leyendo la Escritura, estemos, además de la Escritura, buscando este tipo de información que también nos ayuda a sustentar nuestra fe, pero sobre todo a cumplir con lo que nos está aquí indicando nuestro Mesías, nuestro amado Mesías Jesús. Nos está diciendo que antes del diluvio, es decir, está ratificando que antes existió una época prediluviana, y que después del diluvio, hasta el día en que Noé entró en el arca, todos los demás no comprendieron. Que no seamos así, hermanos, que realmente nosotros podamos comprender los tiempos, hermanos. Por eso estemos íntimamente ligados a la escritura, para que no seamos sorprendidos, sino por el contrario, sepamos los momentos, sepamos los tiempos en los que nuestro amado Mesías vendrá por nosotros, y que no nos tome por sorpresa, hermanos, sino por el contrario, estemos velando, sabedores del tiempo en que nuestro amado Jesús va a venir por nosotros. Tenemos el siguiente versículo, hermanos, que es Lucas 17, 26 al 27. Tenemos también aquí a Yeshua hablando a su audiencia en aquel tiempo, y también el Evangelio de Lucas toma nuevamente un dicho del Mesías que refiere nuevamente a Noé, y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el del diluvio y los destruyó a todos. Entonces, este aspecto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque así como Yeshua toma el ejemplo de Jonás en el vientre del gran pez para darles la señal de su autenticidad como el Mesías prometido, aquí también Jesús está diciendo que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Pues la gran mayoría no quiso entender, no comprendieron, no quisieron, pero aquí él les dice que como en los tiempos de Noé, y hasta el día que él entró en el arca, vino el diluvio. Aquí Yeshua está reconociendo que hay un momento en la historia que es antes y después del diluvio, y que es Noé el único que se salva, que entra en el arca, y todos los demás fueron destruidos. Que no seamos destruidos, hermanos, que no seamos destruidos. Y tenemos finalmente otro versículo de Hebreos 11:7, los invito a que vayan a Hebreos 11:7, hermanos, donde tenemos también al escritor de Hebreo tomando la historia de Noé, tomando el ejemplo de Noé, es decir, nos vuelven a tomar esta historia. ¿Por qué la toman? Porque es una historia cierta. Y entonces el escritor de Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, aquí es muy claro. Noé le creyó, tuvo fe de cosas que aún no se veían. Cuando los ateos, cuando los agnósticos te digan, esto no, ¿cuándo va a venir? No se ve esto, no se ve aquello. Pues tú no lo vas a ver y no lo quieres ver, pero cuando suceda, simplemente vas a ser llevado porque no comprendiste, no entendiste la escritura y no entendiste el llamado de Yeshua. Aquí el escritor de Hebreos es muy claro. Él habló, profetizó sobre cosas que no se veían. Pero él tuvo fe y lo creyó, porque creyó en el Dios Todopoderoso. Y con temor preparó el arca, con temor lo preparó, con temor. Así también nosotros con temor, hermanos, preparémonos con temor, con temblor, para no perder nuestra salvación y estar atentos a la venida del Hijo del Hombre. El siguiente versículo también, 1 Pedro 3:20, hermanos, que tienen también en la misma lámina, dice, quien en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé,
cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, como podemos verificar en el escrito de Génesis, en la historia de Noé, fueron 100 años en los que seguramente Noé les predicó, porque el escritor también en la escritura vemos que él se le considera un pregonero de justicia. Él les hablaba de esto seguramente y los invitaba a arrepentirse y a creer en este Dios. Por eso dice, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, que son 100 años, hermanos, 100 años hablándole, Dios veían que pasaba el tiempo y decían, esto no va a suceder, así nos dicen nosotros, ¿cuándo va a venir? Dicen que va a venir y no viene, pero así va a ser, como en esos tiempos, hermanos. Y durante la construcción, y el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Solo 8 personas fueron salvadas. Hermanos, que no nos suceda eso. Tenemos también 2 de Pedro 2:15, dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Nuevamente aquí tenemos a Pedro, al apóstol Pedro, reconociendo la historia de Noé como un predicador de justicia. Y en 2 de Pedro 3:1-7, hermanos, ahí dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hermanos, están preparados, reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, no lo hemos visto. ¿Cuándo va a venir ese fuego? ¿Cuándo va a venir el Salvador? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Ahí están los burladores. Y tenemos muchos, hermanos, burladores. Pero más vale que Dios tenga misericordia de ellos, y oremos por ellos, y oremos por todos ellos que sin saberlo se están perdiendo, en su falta de entendimiento. Se están perdiendo, hermanos. Pero aquí tenemos otra palabra que no se ha cumplido. Dice que están guardados ahora, están guardados para el fuego en el día del juicio. Y eso no lo van a entender, no lo van a comprender hasta que ese fuego llegue y los consuma. Hermanos, tomemos estas palabras, hermanos, tomemos estos versículos y con temor y temblor, hermanos, acerquémonos a nuestro Mesías, acerquémonos a su Torá, acerquémonos a su palabra, pero más que eso, vivamos su palabra y que esta enseñanza que el Eterno nos permite darles sea un aliciente más de que las cosas que Él dijo van a suceder. Y así como fue en el tiempo antiguo, va a ser en el tiempo futuro. Pero no nos desesperemos, Dios tiene paciencia. Dios en su paciencia, este es un tiempo de paciencia, pero esa paciencia va a tener un fin. Y entonces ahí, como con Noé, se va a cerrar la puerta, vendrá lo profetizado en la Escritura y serán llevados, serán consumidos. No seamos consumidos, hermanos. Pues sin más les doy las gracias. El Dios Todopoderoso permita que esta palabra haga rema en sus corazones, que el Dios Todopoderoso, que Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nos permita estar meditando en estas cosas, sobre todo en estos tiempos de milagros que vimos en Shavuot, así como muchos no presentían eso, no sabían, y de repente cayó el Espíritu Santo, así de repente vendrá la venida del Hijo del Hombre, así de repente vendrá el fuego sobre los impíos. Entonces, no esperemos, así como vimos de esos milagros, posiblemente nosotros los veremos o nuestros hijos serán testigos de eso. Pero por eso es importante que nos acerquemos a la palabra. Que el Espíritu nos redarguya y que el Espíritu Santo nos lleve cautivos todos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento a la obediencia en Cristo Jesús, hermanos míos.
Sin más, les doy las gracias, que tengan una excelente noche, en el nombre de Yeshua, Shalom.